Mi hermana me invitó a su baby shower solo para anunciar públicamente que mi difunto esposo es el padre de su bebé y exigir la mitad de mi herencia. Así que le mostré unos documentos que la hicieron palidecer. Ahora, sobre nuestros padres, la vida tiene una forma de cambiar en un instante. Un minuto tienes 32 años, estás felizmente casada y planeas tu futuro. Al siguiente, eres una viuda gestionando opciones de cremación porque el cuerpo de tu marido quedó demasiado dañado para tener un ataúd abierto. Eso fue lo que me pasó a mí, Karen. Hace 6 meses, mi esposo James murió en un accidente de coche que me dejó sumergida en el dolor y luchando por encontrar mi equilibrio en esta nueva realidad. Las primeras semanas fueron un borrón de preparativos funerarios, llamadas de consuelo y noches sin dormir. Si no hubiera sido porque mis padres intervinieron para encargarse de la mayoría de los detalles del funeral, no estoy segura de cómo lo habría logrado. Karen, cariño, ya hemos organizado todo con la funeraria, me había dicho mi madre, con una voz más dulce de lo que jamás le había oído. Tú solo concéntrate en ti misma ahora. El grupo de apoyo para personas que perdieron a seres queridos se convirtió en mi salvavidas. Cada martes por la noche, me sentaba en círculo con otros que entendían el dolor hueco en mi pecho. Hay días que son más difíciles que otros, compartí durante una sesión, con la voz apenas por encima de un susurro. A veces me despierto y, por una fracción de segundo, olvido que se ha ido. María, otra integrante del grupo que perdió a su marido hace 2 años, se acercó y me apretó la mano. Eso es normal, cielo. El duelo viene en oleadas. Con el paso de los meses, empecé a ocuparme de los asuntos prácticos. James me había dejado bien provista, nuestra casa en los suburbios, un apartamento en el centro y una cuenta bancaria sustancial. Podría haber dejado mi trabajo en la firma de marketing, pero la idea de estar sentada sola en nuestra casa vacía todo el día me ponía los pelos de punta. En su lugar, cambié a tiempo parcial, trabajando lo justo para mantener la mente ocupada. El cambio más sorprendente se produjo en la relación con mis padres. Al crecer, siempre me sentí como un segundo plano en comparación con mi hermana menor, Sara. Nunca faltaban a sus recitales de baile o a sus obras de teatro escolares, mientras que mis logros académicos apenas merecían un felicidades. Pero tras la muerte de James, algo cambió. Cuando me preguntaron si podía ayudarles económicamente con una transferencia mensual de $1.500, acepté sin dudarlo. Las cenas semanales en casa de mis padres se habían convertido en una rutina reconfortante. Mamá cocinaba su famoso asado, papá servía el vino y hablábamos de todo y de nada. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía toda su atención. Karen, cuéntanos más sobre ese nuevo proyecto en el que estás trabajando, decía papá, interesado de verdad en mi trabajo por una vez. La campaña de marketing va bien, compartía yo, saboreando esos momentos de conexión. Mi jefe cree que podría atraer a varios clientes nuevos. Pero todo cambió la noche en que Sara se unió a nosotros para cenar. Mi hermana menor entró embarazada de 7 meses, su presencia dominando la habitación de inmediato, como siempre. Había estado viviendo en un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad y yo no la veía desde el funeral de James. Sara, cariño, siéntate aquí, se desvivía mamá, prácticamente apartándome para hacer sitio a su hija favorita. ¿Necesitas otra almohada? ¿Tienes los pies hinchados? Así, sin más, volví a ser invisible. Fue como ver un interruptor apagarse. De repente, toda su atención estaba enfocada exclusivamente en Sara y su embarazo. El dolor familiar de ser ignorada volvió a instalarse en mi pecho, un viejo amigo que tontamente pensé haber dejado atrás. ¿Y quién es el padre?, pregunté durante la cena, intentando unirme a la conversación. ¿Se lo has dicho? El rostro de Sara se ensombreció. Eso es asunto mío, espetó, removiendo la comida en su plato. No tengo por qué compartir cada detalle de mi vida personal. Mamá saltó en su defensa de inmediato. Karen, no hurgues. Tu hermana no tiene que darle explicaciones a nadie. No pude evitar notar lo diferente que era esta respuesta a cuando yo pasaba por tratamientos de fertilidad, en aquel entonces. No tenían reparos en exigir actualizaciones y ofrecer consejos no solicitados sobre mi vida privada. Pero como piensas apañártela sola, insistí durante otra cena, viendo cómo se servía una segunda ración. Los bebés son caros. Sara hizo un gesto de desdén con la mano, con esa sonrisa de suficiencia tan familiar en sus labios. No te preocupes por mi bebé. No necesitaremos nada de nadie. Lo tengo todo planeado. Debí prestar más atención a esa sonrisa misteriosa, pero la había visto demasiadas veces. Sara siempre estaba tramando planes para hacerse rica rápido que nunca funcionaban, el negocio de batidos orgánicos que duró 2 semanas, la certificación de coach de vida que nunca terminó. La inversión en criptomonedas que le hizo perder 3 meses de alquiler. Créeme, dijo, acariciándose el vientre con un aire de confianza que debería haber disparado mis alarmas. Esta vez, todo va a salir exactamente como estaba planeado. Papá la miraba radiante, como si acabara de anunciar la cura contra el cáncer. Esa es mi niña, siempre cae de pie. Di otro bocado al asado, tratando de tragarme la conocida sensación de ser la segunda opción. Hay cosas que nunca cambian, pensé, observando a mis padres pendientes de cada palabra de Sara. La llamada de Sara llegó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio revisando informes cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Casi dejó que se fuera al buzón de voz, nuestras conversaciones solían ser breves e incómodas, pero algo me hizo contestar. Karen, su voz tenía esa dulzura empalagosa que solo usaba cuando quería algo. Voy a celebrar mi baby shower el próximo fin de semana en casa de mamá y papá. Me encantaría que vinieras. La invitación me pilló por sorpresa. La última conversación real que tuvimos fue en el funeral de James, e incluso entonces parecía distraída e incómoda. ¿Estás segura?, pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Podía contar con los dedos de una mano las veces que Sara me había incluido voluntariamente en algo.
Claro, se rió, con un sonido extrañamente forzado. Eres mi única hermana. No estaría bien sin ti. Además, tengo planeado algo especial. Algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago, pero dejé de lado esa sensación. Allí estaré, prometí, haciendo ya mentalmente una lista de posibles regalos. Quizás esta era su forma de intentar cerrar la brecha entre nosotras. El sábado siguiente llegué a casa de mis padres con 2 paquetes cuidadosamente envueltos, un monitor para bebés de alta gama y una manta hecha a mano. A pesar de nuestras diferencias, se trataba de mi futuro sobrino o sobrina. El lugar parecía haber sido alcanzado por una explosión de colores pastel, globos rosas y azules por todas partes, serpentinas colgando de cada superficie y un enorme pastel de pañales como centro de mesa. Típico de Sarah, convertir esto en un evento social. Había invitado a lo que parecía ser medio pueblo. La tía Margaret estaba allí con sus hijas, las amigas del club de bridge de mamá ocupaban el sofá y las antiguas compañeras de universidad de Sarah se amontonaban alrededor del ponche, riendo por algún recuerdo compartido. Hora de los juegos, anunció Sarah, abriéndose paso entre la multitud con un vestido de maternidad vaporoso que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Estaba radiante, pero había algo depredador en su sonrisa que me inquietaba. Sus ojos no dejaban de buscar los míos en la sala, manteniendo la mirada un segundo más de lo normal. Jugamos a todos los juegos tradicionales, medir la barriga de Sarah con un cordel, adivinar la fecha de nacimiento y ese horrible juego del chocolate derretido en un pañal. Gané el concurso de medir la barriga, lo que pareció irritar a Sarah más de lo debido. Durante todo el tiempo, no dejó de lanzarme esas miradas extrañas, como si estuviera esperando algo. Después de abrir los regalos, Sarah, arrullando cada mameluco y aparato para bebés con entusiasmo teatral, llegó a mis presentes. Sostuvo la manta, pasando los dedos por el intrincado patrón. Luego, hizo tintinear su copa para llamar la atención. La habitación se quedó en silencio y mi corazón empezó a acelerarse sin ninguna razón aparente. El aire se sintió de repente denso, difícil de respirar. Quiero agradecer a todos por venir hoy, comenzó, con una mano apoyada en su abultado vientre. Pero hay algo más que necesito compartir. Creo que es hora de que todos sepan quién es el padre de mi bebé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Los ojos de Sarah se clavaron en los míos y, en ese instante, lo supe. Lo supe antes de que las palabras salieran de su boca, pero eso no disminuyó el impacto. El padre, dijo, y su voz resonó en la habitación repentinamente muda, es James Wilson, el difunto esposo de Karen. El mundo se inclinó hacia un lado. A través del rugido en mis oídos, podía oír jadeos y susurros de los invitados. La mano de la tía Margaret voló a su boca, las amigas de la universidad de Sarah se apiñaron más, susurrando frenéticamente. Pero lo que más me dolió fue la falta de sorpresa en los rostros de mis padres. Ellos lo habían sabido todo el tiempo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Sarah ya estaba hablando de nuevo, con la voz destilando satisfacción mientras se giraba para mirarme directamente. Como el bebé de James es su único heredero, tengo derecho a la mitad de todo lo que te dejó, Karen, la casa, el apartamento, el dinero. Mi hijo merece la herencia de su padre. La habitación dio vueltas. Me aferré al respaldo de una silla para no caer. Pero entonces mamá y papá dieron un paso al frente, flanqueando a Sarah como guardaespaldas. Karen, dijo papá con su voz severa de negocios, tienes que hacer lo correcto. Tu sobrino merece el legado de su padre. Encontré mi voz, aunque salió como un rasguño. Estás mintiendo. Todos están mintiendo. James nunca. Oh, no. La sonrisa de Sarah se volvió cruel mientras sacaba su teléfono. ¿Entonces cómo explicas esto? Sostuvo la pantalla y mi mundo se derrumbó de nuevo. Allí estaban, James y Sarah, abrazados, besándose en lo que parecía ser una habitación de hotel. Otra foto los mostraba cogidos de la mano en un restaurante que yo no reconocía. Él me amaba, declaró Sarah, su voz resonando en la sala silenciosa. Planeaba dejarte por mí. Íbamos a decírselo a todo el mundo, pero entonces... Se le cortó la voz, con lágrimas corriendo por su cara. Entonces ocurrió el accidente y todos nuestros planes. No podía respirar, no podía pensar. Mi cuerpo se movió en piloto automático, recogiendo mi bolso, pasando de largo a los invitados que cuchicheaban y saliendo a trompicones hacia mi coche. Oí a mamá llamarme, pero yo ya estaba saliendo del camino de entrada. El trayecto a casa fue un borrón. Mi mente no dejaba de reproducir esas fotos, intentando encontrarle sentido. Las fotos del restaurante debieron de ser tomadas durante esas cenas de negocios que él decía tener, las del hotel, probablemente durante sus frecuentes viajes de trabajo. Mi teléfono empezó a vibrar en cuanto crucé la puerta de mi casa. Sarah me estaba enviando mensajes, docenas de ellos, capturas de pantalla de conversaciones entre ella y James. Ya no la amo. No la amo desde hace mucho tiempo. Se lo diremos a todos después del divorcio. Tú eres la única con la que quiero estar. No puedo esperar para empezar nuestra vida juntos. Mensaje tras mensaje aparecía en mi pantalla, cada uno como un cuchillo nuevo en mi corazón. Las marcas de tiempo mostraban conversaciones que se remontaban a meses atrás. Mi esposo y mi hermana habían estado planeando su futuro mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad, creyendo que yo era el problema en nuestro matrimonio. Pasé esa noche caminando por toda la casa, tocando las cosas de James y preguntándome si todo en nuestra vida juntos había sido una mentira. La primera llamada de mis padres llegó a las 7 de la mañana en punto. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Y Karen, tienes que ser razonable con esto, empezó papá, sin siquiera molestarse en saludar. Cuanto antes aceptes dividir la herencia, más fácil será para todos. La arrogancia casual en su voz me hizo hervir la sangre. ¿Más fácil para quién? ¿Para Sarah? ¿Para ustedes?
para todos nosotros, intervino mamá. Estaba en manos libres. No querrás que esto se ponga feo, querida. Cuando la palabra salió de mi boca, fue apenas un susurro. ¿Cuándo supieron lo de ellos? Hubo una pausa, el tipo de vacilación que te dice todo lo que necesitas saber antes de pronunciar una palabra. Nosotros, lo sabemos desde hace un tiempo, admitió mamá finalmente. James confió en nosotros unos 6 meses antes del accidente. La línea de tiempo me golpeó como un impacto físico. 6 meses. Lo supieron durante 6 meses y aún así dejaron que llorara sobre sus hombros en el funeral, y siguieron aceptando mi dinero cada mes sabiendo lo que él y Sara habían hecho. A traidores, la palabra cayó fría y definitiva de mi lengua. Todos ustedes. Colgué y bloqueé sus números. Me temblaban las manos mientras abría mi aplicación bancaria, pero no dudé en cancelar la transferencia mensual a su cuenta. Que le pidieran dinero a su preciosa Sara. Pasaron 2 semanas en una niebla de llamadas perdidas y mensajes de texto ignorados. Luego llegó el correo electrónico de Sara. Me demandaría si no renunciaba voluntariamente a la mitad de todo. La palabra voluntariamente nunca me pareció tanto una maldición. No soportaba responder, no soportaba pensar en la traición de James ni en cuánta gente debía saberlo mientras yo permanecía ajena a todo. Los susurros en el trabajo se volvieron insoportables, miradas de lástima de algunos colegas, sonrisas apenas disimuladas de otros. Tom, mi jefe y uno de los pocos amigos de verdad que me quedaban, me llamó a su oficina después de que me derrumbara en medio de una reunión con un cliente. Tómate un tiempo libre, dijo con amabilidad. Pagado o no, lo que te venga mejor. Tu puesto estará aquí cuando estés lista para volver. Asentí agradecida y recogí mi escritorio ese mismo día. Las siguientes semanas se desdibujaron mientras me convertía en una ermitaña en mi propia casa. Pedía la compra a domicilio, ignoraba el timbre cuando sonaba y pasaba horas mirando fotos viejas intentando detectar las señales que debía haber pasado por alto. Cada recuerdo feliz se sentía ahora como una burla, cada momento de nuestro matrimonio manchado por el conocimiento de que él había estado llevando una doble vida con mi propia hermana. La noticia llegó a través de Facebook. Sara había dado a luz a un niño. La foto la mostraba radiante en una cama de hospital, con nuestros padres rondando orgullosos sobre su nuevo nieto. El bebé estaba envuelto en la manta de color crema que yo había tejido para el baby shower, lo cual sentí como un ataque deliberado. Cerré la aplicación antes de leer los comentarios, pero no sin antes notar que lo había nombrado James Jr. Una semana después, llegó la citación judicial en un sobre de manila grueso. Me temblaban las manos al abrirlo, sabiendo ya lo que encontraría dentro. Sara reclamaba la mitad de todo lo que James me había dejado, alegando el derecho de su hijo a la herencia de su padre. El lenguaje legal era frío y preciso, exponiendo sus demandas en blanco y negro. Quería la casa, la mitad del dinero y la propiedad parcial del apartamento del centro. Pasé 3 días investigando abogados antes de decidirme por Richard Martínez, muy recomendado para casos de herencias complejas. Señora Wilson, dijo, barajando los papeles en su escritorio con expresión neutra. Debo ser honesto con usted. Su hermana tiene pruebas convincentes de una relación a largo plazo con su difunto esposo, mensajes de texto, fotos, declaraciones de testigos, incluidos sus propios padres. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. En casos de herencia como este, la prueba de una relación íntima combinada con un hijo biológico, bueno, los tribunales suelen ser comprensivos. Todavía estaba procesando esta noticia devastadora cuando mi teléfono sonó esa noche. Número desconocido. Diga. ¿Hablo con Karen Wilson? Una voz de mujer, desconocida pero que de alguna manera me resultó familiar. Algo en la cadencia hizo que mi corazón diera un vuelco. Soy Elizabeth Parker, la madre de James. El mundo se inclinó de lado. Me agarré a la encimera de la cocina para no caer. Eso es imposible, susurré. James era huérfano. Me dijo que sus padres murieron cuando era joven. Creció en hogares de acogida. Me temo que fue otra de sus mentiras. Su voz era amarga pero no cruel. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo? Hay cosas que necesita saber, cosas que podrían ayudarla. Acordamos vernos en una pequeña cafetería del centro a la mañana siguiente. Terreno neutral. Llegué temprano, con el estómago hecho un nudo. Pedí un café que no pude beber y casi se me cae la taza cuando ella entró. El parecido era asombroso. James tenía sus ojos, su sonrisa, incluso su forma de caminar. Se movía con la misma gracia fluida que yo siempre había admirado en él. Estuve en el funeral, dijo después de instalarnos en un reservado lejos de oídos curiosos. En la última fila, con vestido negro y velo. No pude, no me atrevía a acercarme a usted entonces. James y yo no nos hablábamos desde hacía años. La recordé de repente, la figura solitaria que se había escabullido antes de que terminara el servicio. Yo había estado demasiado perdida en mi propio dolor para preguntarme quién era, pero ahora el recuerdo se cristalizaba con perfecta claridad, la mujer elegante de negro, apartada de los demás dolientes, con el rostro oculto tras un velo oscuro. ¿Por qué se presenta ahora?, pregunté, tratando de que no se notara la sospecha en mi voz. Después de todas las revelaciones recientes sobre James, me costaba confiar en cualquier cosa o persona relacionada con él. Elizabeth buscó en su bolso y sacó un sobre de manila, gastado en los bordes como si lo hubiera llevado consigo mucho tiempo. Porque me he enterado de lo que reclama su hermana y porque, a pesar de todo, no puedo dejar que otra mujer sufra por las mentiras de mi hijo. Sus dedos temblaron ligeramente mientras deslizaba el sobre por la mesa. Con manos temblorosas, abrí el sobre que Elizabeth me había entregado. Dentro había registros médicos del Hospital General de Boston fechados hace 10 años, aproximadamente un año antes de que James y yo nos casáramos. Mis ojos recorrieron el documento y sentí que la sangre se me retiraba del rostro.
Azoospermia completa. Permanentemente estéril. Sin posibilidad de concepción natural. Los términos clínicos saltaron ante mí, cada uno como un nuevo golpe. James se hizo estas pruebas cuando tenía 25 años, explicó Elizabeth suavemente. Quedó devastado por los resultados. Fue una de las últimas cosas que discutimos antes de distanciarnos. No pude hablar. Todos esos años de tratamientos de fertilidad, las interminables citas médicas, las inyecciones de hormonas, las lágrimas y la culpa, todo había sido una farsa cruel. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la audiencia. Sarah se sentó en la primera fila acunando al pequeño James Jr., mientras nuestros padres la flanqueaban protectoramente. Interpretó a la perfección el papel de la casi viuda desconsolada, vestido negro recatado, maquillaje mínimo, mirada de dolor ensayada. Cuando subió al estrado, se ganó al público con maestría, con lágrimas brillando en sus ojos mientras describía su gran amor con James. Todo lo que quiero es lo que es justo para mi hijo, declaró, con la voz quebrada. Él merece el legado de su padre. Mi abogado, el señor Martínez, esperó hasta que ella terminó su actuación para hablar. Su señoría, me gustaría presentar pruebas que demuestran que toda la reclamación de la señorita Thompson es fraudulenta. Se acercó al estrado con los registros del hospital. La jueza revisó los documentos con expresión inalterable. El abogado de Sarah saltó, objetando sobre la custodia de las pruebas y la autenticidad de los documentos. La compostura de Sarah se resquebrajó. «Que esos documentos son falsos», y gritó, apretando al bebé contra ella. «Los falsificó para robar la herencia de mi hijo». Su señoría, continuó el señor Martínez con calma, dado que estos registros médicos muestran que el señor Wilson era estéril, solicitamos una prueba de ADN para establecer la paternidad. La sonrisa de Sarah fue triunfante. Eso es imposible. James era huérfano y su cuerpo fue cremado. No hay nadie con quien comparar. Y en realidad, dijo el señor Martínez, señalando a la galería, me gustaría presentar a Elizabeth Parker, la madre biológica de James Wilson. Elizabeth se puso de pie y un murmullo recorrió la sala. Incluso desde donde yo estaba sentada, pude ver cómo el rostro de Sarah se volvía ceniciento. Estoy dispuesta a someterme a una prueba de ADN, anunció Elizabeth con claridad, para determinar si este niño es mi nieto. La jueza asintió. Se ordena la prueba de ADN. Volveremos a reunirnos cuando los resultados estén disponibles. Sarah se tambaleó ligeramente en su asiento, perdió todo el color de la cara. Nuestra madre corrió a sostenerla, lanzándome una mirada venenosa, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. La sala estaba en silencio cuando la jueza abrió el sobre con los resultados de la prueba de ADN. Sarah estaba rígida en su silla, con el bebé durmiendo plácidamente en sus brazos. Los resultados demuestran de forma concluyente, anunció la jueza con voz firme, que no existe relación genética entre el menor y la señora Elizabeth Parker. Por lo tanto, se concluye que James Wilson no era el padre de este niño. Un jadeo colectivo llenó la sala. El rostro de Sarah se desmoronó y empezó a sollozar, con el rímel corriéndole por las mejillas. Señorita Thompson, la voz de la jueza se había vuelto severa. ¿Le gustaría explicar por qué perpetró este fraude ante el tribunal? Sarah apretó al bebé, con la voz apenas audible. Estaba saliendo con varios hombres en ese momento. Cuando James murió y fue cremado, pensé que nadie lo sabría nunca. Él tenía dinero y yo necesitaba. ¿Así que intentó defraudar a su propia hermana? La desaprobación de la jueza era palpable. ¿Usó a sus padres como cómplices inconscientes en este plan? Solo quería seguridad para mi bebé, lloriqueó Sarah, pero su actuación había perdido su poder. Incluso nuestros padres parecían atónitos, dándose cuenta finalmente del alcance de su engaño. El fallo de la jueza fue rápido e inequívoco. Y este tribunal falla a favor de la demandada, Karen Wilson. Todas las reclamaciones contra el patrimonio de James Wilson por parte de Sarah Thompson quedan desestimadas con perjuicio. Señorita Thompson, tiene suerte de que la señora Wilson no haya presentado cargos penales por intento de fraude. Fuera del tribunal, mis padres se me acercaron. Mamá lloraba y papá parecía más viejo de lo que jamás lo había visto. Karen, cariño, mamá intentó tomar mi mano, no teníamos idea de que Sarah mentía. Podemos arreglar esto. Hemos estado pasando apuros desde que detuviste las transferencias mensuales. Levanté la mano. No. Simplemente, no lo hagan. Saqué mi teléfono, bloqueé sus números allí mismo y me alejé sin mirar atrás. Elizabeth me esperaba junto a mi coche. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Me sorprendí a mí misma riendo. ¿Sabes qué? Creo que en realidad lo estoy. O lo estaré. Respiré hondo. He estado pensando, ¿ese apartamento del centro que me dejó James? Nunca me gustó mucho. Demasiados recuerdos. Pero tal vez te gustaría a ti. Sus ojos se abrieron de par en par. Karen, no podría aceptar. Por favor, insistí. Me devolviste la vida con esos registros médicos. Déjame darte algo a cambio. Cuando le entregué las llaves una semana después, rompió a llorar. Nunca pensé que tendría una hija, susurró mientras me abrazaba. Eso fue hace 3 meses. Mi familia todavía intenta contactarme a través de amigos comunes y parientes lejanos, pero también he cortado esos lazos. Sarah envió una carta diciendo que ha cambiado, que lo siente y que necesita ayuda con el bebé. La tiré a la basura sin abrirla. En cambio, ceno semanalmente con Elizabeth. Nos estamos conociendo, compartiendo historias sobre James, lo bueno y lo malo. Ella me ayuda a ver que, aunque él no era el hombre que yo pensaba, eso no invalida todos los momentos felices que compartimos. Ayer, finalmente guardé las cosas que quedaban de James.
Elizabeth me ayudó a donar algunas a organizaciones benéficas y a guardar otras en el ático. Mientras trabajábamos, me contó historias de James cuando era niño, antes de que empezaran las mentiras. De alguna manera, me ayudó a saber que esa versión de él existió. No estoy lista para tener citas todavía, pero he empezado a vivir de nuevo. Volví a trabajar a tiempo completo, me uní a un club de senderismo y estoy planeando mis primeras vacaciones a solas. A veces, cuando me miro al espejo, apenas reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. La vida tiene una forma de sorprenderte. Perdí a la familia en la que nací, pero gané una nueva que nunca esperé. No es la vida que planeé, pero tal vez es la vida que estaba destinada a tener desde el principio.